Mañana se realizarán en los Estados Unidos las elecciones legislativas que renovarán 431 escaños en la Cámara de Representantes y 32 gobernadores. Y tema importantísimo, vamos a analizarlo con Stephanie Enaro. Ella es experta en temas internacionales, en geopolítica, colaboradora aquí en El Heraldo Televisión. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues, ¿cómo ves estas elecciones importantísimas de mañana? Ya este fin de semana, tanto Donald Trump como Joe Biden, pues fijaron su postura para tratar de que les favorezca tanto a los republicanos, a los demócratas esta votación. ¿Cómo la ves? Son unas elecciones muy importantes, Mario, porque de alguna manera son el primer diagnóstico que tenemos para las elecciones presidenciales del 2024. Ahora, las últimas encuestas marcan que definitivamente los republicanos van a ganar cómodamente la Cámara de los Representantes, pero en el Senado todavía están un poco justas las cosas, así que si bien podrían recuperar a los republicanos, pues no será tan cómoda como la Cámara de los Representantes. Ahora, hay que notar, Mario, que no se ha superado la elección del 2020, se sigue hablando de democracia contra dictadura. Joe Biden dice que hay que ponerle mucha atención, que porque los republicanos podrían dañar la democracia, y del lado de los republicanos se dice que hay que restaurar el orden porque están viviendo el resultado de una elección fraudulenta. A mí esto me preocupa porque la democracia de Estados Unidos siempre ha sido una de las más sólidas en el mundo y hoy se está tambaleando al igual que las democracias liberales en el mundo que están en su más bajo histórico. También hay que notar, Mario, que Donald Trump planea anunciar ya su candidatura el 17 de noviembre, sería apenas una semana después de estas elecciones. Entonces, de Ujú. alguna manera, llegaría con muy buen punch y nos demostraría que en cuestiones geopolíticas los demócratas pierden territorio mientras los republicanos lo recuperan. Ujú. Sin duda alguna hay mucha polarización social y política claramente en los Estados Unidos y yo diría que pues lo que dejó Donald Trump de su presidencia y pues ahora con Joe Biden se nota claramente en estas elecciones intermedias y en la sociedad estadounidense claramente dividida también. Ahora, ya decías de Donald Trump, Stephanie, si los republicanos pues le arrebatan la mayoría en la Cámara de Representantes a los demócratas, Donald Trump, además de que es el candidato pues, natural para reelegirse como presidente, para buscar de nueva cuenta la presidencia de Estados Unidos, pues se convierte en un candidato fuerte, te pregunto yo, imparable ya para retomar o para ganar de nueva cuenta la presidencia. Todo parece apuntar que así será, Mario. De hecho, estas elecciones de medio término tienen todo el discurso del banderazo para la cadena presidencial. Y creo que hay que notar que muchos de los candidatos a gobernadores por parte de los republicanos tienen este discurso de unas elecciones fraudulentas, unas elecciones robadas que quieren ver a Donald Trump de regreso. Ahora, también hay que notar, Mario, que si los demócratas pierden la mayoría en la Cámara de Representantes, la agenda legislativa se va a complicar y Joe Biden podría no cumplir muchas de las promesas de campaña que aún le quedan pendientes. Entre ellas sería, por ejemplo, el de cobrarles más impuestos a los más ricos y también el de aumentar un mayor gasto social. Esto podría verse complicado y, claro, le daría más puntos a Donald Trump. Por último, también hay que notar que la inflación, el aumento en el costo de la gasolina no ha permitido que Joe Biden despegue. Al contrario, su índice de aprobación es cada vez menor, al igual que el de Kamala Harris, que ya ni ruido hace, y esto Ujú. claramente nos habla de las facilidades que podrían tener los republicanos para el 2024 y que esta, Mario, sería la 20ª ocasión de las últimas 22 elecciones de medio término que el partido del presidente pierde a manos de la oposición. Ahora, ¿cómo está el voto latino allá en los Estados Unidos, Stephanie? ¿Puede definir o no ser, digamos, tener un peso importante? Porque, a ver, sabemos que en las elecciones de Estados Unidos, en estas de medio término, hay votos anticipados. Se dice que ya más de 34 millones de estadounidenses ya votaron con respecto a lo que se va a elegir mañana y que el voto latino, pues, podría ser definitorio en cierta medida
de lo que va a ser el resultado final. ¿Cómo ves tú? Definitivamente sí, y va a ser muy importante en estados como Texas, en Arizona y en cierta medida también en Georgia, que son los estados que pueden marcar la pauta en esas elecciones y podemos ver tendencias nacionales en temas locales. Creo que no solo los latinos van a definir esta elección, también los afroamericanos, también los que tienen ascendencia asiática, porque de alguna manera han sido una de las etnias que han sido más vulneradas desde que llegó la pandemia y van a tener mucha importancia en estas elecciones. Ahora, ¿qué puede esperar México si, como van las tendencias hasta ahora, los republicanos retoman el control de la Cámara de Representantes y de alguna manera poder en el gobierno de Estados Unidos? Y lo pregunto en términos comerciales, ahora que estamos en estas consultas con Estados Unidos y Canadá en materia, en el marco del TEMEC por la política energética de México, pero lo que pueda venir también para pues la relación bilateral, diplomática y comercial México-Estados Unidos. ¿Qué cambiaría? ¿Cómo se visualiza el panorama con una mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes? De alguna manera la tendencia no va a ser tan diferente a lo que estamos viviendo en este momento, pero sí creo que la presión sería diferente en términos migratorios y en términos comerciales. Ujú. Los republicanos traen una agenda muy nacionalista que se remonta al origen del America First que traía Donald Trump, América primero. Creo que por ahí podremos tener mayores complicaciones con el TEMEC, sobre todo cuando pues hay discusiones en materia energética y también en las cuestiones de la denominación de origen de las autopartes. En materia migratoria, hay muchos que quieren ver de regreso el muro de Donald Trump y esto ejercería mayor presión para México, Mario, que de alguna manera ya tenemos que reconocer que somos un país que conoce las tres caras de la migración, mandamos gente a Estados Unidos, también somos un país de tránsito, pero ya también somos un país receptor y esto podría incrementarse con el regreso de los republicanos. Bueno, y esperar al 2024 que también haya elecciones presidenciales, así como en México, solo que en México, bueno, pues son un poquito antes, allá son en noviembre, me parece, las elecciones para elegir al nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos en el 24, ¿no? Así es, y eso va a ser importantísimo porque es la pieza del rompecabezas para entender, que nos va a ayudar a entender el nuevo capítulo de esta historia mundial que estamos viviendo, que inició con esta guerra en Ucrania y que definitivamente la persona que lidere Estados Unidos va a tener mucho, mucho, mucho que decir en esta nueva historia. Sí, si llega Donald Trump, que pues es amigo cercano a Vladimir Putin, pues ya sabemos de qué lado se va a inclinar, ¿no? Claro, y sobre todo, Mario, Estados Unidos retomaría esa política exterior aislacionista que de alguna manera le ayudaría a Vladimir Putin o a Xi Jinping, que quiere ver a Estados Unidos relegado a ser una potencia atlántica solamente y alejarla del Pacífico. Y Ujú. si Donald Trump regresa, sus deseos podrían convertirse en realidad. Bueno, pues ya por lo pronto platicamos de lo que suceda mañana en estas elecciones intermedias en los Estados Unidos. Muchas gracias, Stephanie. Como siempre, ¿dónde te puede seguir la gente? Me pueden encontrar en Twitter como @enaro Stephanie, Enaro es con H, en Instagram estoy como steph.naro y en Facebook estoy como Stephanie Enaro. Buenísimo, muchas gracias y buenos días. Buenos días, Mario. Buen inicio de semana.